Muy buenos días, Silvia, buenos días, Alejandro. Un gusto para saludarlos y platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Platíquenos, ¿qué tan mal estaba la situación de Pemex? Bueno, justo como se mostró el día de ayer y como algunos hemos venido señalando desde hace tiempo, a raíz de la crisis, imagínense, 1981-82, cuando quizás ustedes apenas eran una promesa en la mirada amorosa de sus padres, pues Petróleos Mexicanos dejó de ser concebido por el Estado como la fuente, el ente responsable del abasto de hidrocarburos y derivados, y se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales del país, de tal suerte que, como se mostró ayer en las láminas, pues el peso de la carga fiscal se volvió exagerado. Simplemente déjenme decirles que desde el sexenio de Ernesto Zedillo a Petróleos Mexicanos se le ha extraído más del 100% de su rendimiento operativo, es decir, tan solo para pagar impuestos Pemex ha tenido que endeudarse, y esto prácticamente desde la última década del siglo pasado, de manera que este solo hecho pues explica en muy buena medida pues las dificultades financieras de Pemex. Por eso, si te tienes que endeudar tan solo para pagar impuestos, pues no es sorpresa que Pemex se haya convertido en una de las empresas petroleras más endeudadas del mundo, ¿no? Doctor, pareciera que querían deshacerse de la paraestatal y crear un mundo de negocio y lucro privado, ¿no? Pues mira, dicen por ahí, mi bisabuela decía, piensa mal y acertarás, y sí, cuando uno ve el trato fiscal que se le daba a Petróleos Mexicanos, que se le ha dado, ¿no? Y que hoy empieza a cambiar, es difícil pensar de otra manera, porque no es que se hiciera un año y dijeran, ay, nos equivocamos y corregimos, ¿no? Sino fue una política, pues prácticamente, como te comentaba, desde la década de los años 80, ¿no? Todavía en la década de los años 80 había cierto remanente, pero ya desde 1993 básicamente ya Pemex solamente ha conocido unos 3 o 4 años de utilidades después de impuestos. En lo que va del siglo, solo en 2006 y en 2012 de manera marginal, que 2012, recordemos, es el año de los ingresos récord de Petróleos Mexicanos, ¿no? Porque fue cuando el crudo estuvo por en torno a los $120 por barril, y aún así Pemex entregó ese año 902 mil millones de pesos y solo tuvo una utilidad marginal de 3 mil millones de pesos. En 2 años, sí, 2011 y 2012, Pemex le entregó 1.7 billones de pesos al fisco, que es equivalente, para que lo pongamos en perspectiva, a todo su pasivo laboral, ¿no? Entonces, efectivamente, es difícil no creer que había una intención de debilitar, primero, de evitar una reforma fiscal que este país necesita desde hace más de 40 años, ¿no? Desde que se agotó el modelo agroexportador, y después, pues sí, de desplazar a Petróleos Mexicanos de su papel central en el sector de hidrocarburos. Doctor, ¿y este rescate a Pemex realmente va a beneficiar? Porque pues también tenemos entendido que algunas energías renovables quedaron fuera del Plan Nacional de Desarrollo y se le sigue apostando a rescatar, en este caso, a Pemex, cuando yo creo que también se le debe apostar a otras alternativas. Mira, que es una muy buena pregunta, porque en efecto creo que el plan de negocios de ayer, lo que se presentó ayer, que ya ahorita vamos platicando, sí, que evidentemente no es todo el plan de negocios, no es ni siquiera una síntesis de todo el plan de negocios, sino simplemente se extrajeron las líneas centrales del mismo, ¿no? Porque se habló básicamente de exploración-producción, por ahí se hicieron menciones tangenciales a la refinación y otros aspectos, pero básicamente se habló de las expectativas de producción. Y en efecto, el Plan Nacional de Desarrollo nos deja ayunos en cuanto a la visión general del sector, porque no hay un planteamiento sobre la cuestión de la transición energética, más allá de que hay una ley de transición energética, de que nuestro país tiene compromisos derivados de la COP21 de París, ¿no? Del combate al cambio climático, y lo que refleja también, hay que decirlo, lo presentado ayer, es que bajo otra lógica, con una concepción donde Pemex sin duda va a jugar el papel central que se ha dicho desde el inicio de la administración y aún desde la campaña electoral. Sin embargo, es la misma lógica extractivista que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Claramente, y ayer se dijo explícitamente, el objetivo es incrementar lo más rápido posible la producción. Incluso se utilizó
un concepto de desarrollo acelerado de los yacimientos, que yo sinceramente espero que se refiera a hacer menos lento el proceso de toma de decisiones y el proceso administrativo de licitación de contratos, y no a explotar aceleradamente los yacimientos, porque ahí tenemos Cantarell para recordarnos lo que ocurre cuando un yacimiento se explota no de manera óptima, sino se explota incrementando rápidamente la producción, porque lo que ocurre entonces es que la caída, como hemos visto en Cantarell, pues también es muy abrupta, y la tasa final de recuperación de los hidrocarburos de un yacimiento es menor que la que se hubiera obtenido si este yacimiento se explota conforme a los modelos matemáticos ya muy conocidos para hacer esta explotación de manera óptima. Entonces, efectivamente, creo que hay que conocer, ojalá pronto se dé a conocer la versión de todo, la versión pública, la ley de Pemex es muy clara al respecto, que debe estar por publicarse la versión pública ya de todo el plan de negocios. Eso sí nos permitiría tener la idea general de lo que se piensa hacer con Pemex, y no solo de esto, que es por supuesto muy importante, tal vez lo más importante, pero no es el todo, ¿no? Yo más o menos en broma diría, es como lo de ayer, es como de haber presentado a Lionel Messi y decir que es toda la selección de Argentina, ¿no? Por supuesto que es lo más importante de la selección argentina, pero no es toda la selección argentina, hasta Nahuel juega ahí, ¿no? Así es, doctor. Doctor, pero otro de los puntos que pues me gustaría saber su opinión es que, bueno, Pemex es una empresa que viene arrastrando pues muchísimos problemas, muchísimas deudas, y también hay un tema bien importante, es el del sindicato, ¿no? Hay que recordar que Pemex pues tiene sueldos muy altos, también la carga de las pensiones creo que es un tema, y el hecho de que se le esté inyectando dinero a esta petrolera, pues pareciera que es un barril sin fondo, ¿no? Mira, vamos, ahora sí que dijera Jack el Destripador, vamos por partes. En efecto es muy importante el apoyo, me parece que va a ser difícil sostenerlo en el corto y largo plazo si no hay al lado, como lo ha señalado entre otras voces muy reconocidas y destacadas, pues respetadas para mí, para todo el pueblo de México, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y investigadores de la Universidad Nacional, si no hay una reforma fiscal, ¿no? En general, claro. Somos un país que recauda 14, 15 puntos del Producto Interno Bruto como ingresos fiscales. El promedio en América Latina es 20%, nosotros recaudamos menos que Guatemala o Nicaragua. Entonces, tiene que haber una reforma fiscal para que se haga sostenible este apoyo. El apoyo sí, el anunciado ayer, no lo veo suficiente, solamente se plantea una reducción del derecho de utilidad compartida, que es un gran paso, pero hace falta otros elementos, por ejemplo, ajustar la base gravable de petróleos mexicanos con conceptos que ya se le reconocen, por ejemplo, a los operadores, ajustar los límites de deducción. Pemex hoy tiene límites de deducción que son en términos reales inferiores a los que le dio la reforma de 2005, o sea, hoy Pemex tiene con precios menores del crudo en términos reales, límites de deducción menores que hace 14 años. Y se tiene, por ejemplo, que introducir una variable que se le concede a los contratistas, que es la recuperación de costos, un cierto factor, y algo que es muy importante para el corto y mediano plazo del país, y el mediano y largo plazo del país, es hacer un régimen específico para el gas natural. Hoy en el régimen fiscal aplicable a Pemex no se distingue entre petróleo crudo y gas natural, y eso hace que no sea rentable extraer, por ejemplo, el gas que ya sabemos que existe en la calle. Entonces, es muy importante porque este país tiene una dependencia aún mayor en gas natural que la que tiene en gasolinas. Entonces, y aquí sí tenemos un solo proveedor posible, que es Estados Unidos, y ya ni les platico los riesgos políticos que eso implica. Ahora bien, en cuanto a la masa salarial, aquí sí lo digo, es depende con quién comparemos. Si comparamos con los sueldos que se dan en el resto en el país, pueden parecer elevados, pero lo cierto es que la masa salarial de petróleos mexicanos, a pesar de que Pemex tiene muchos más empleados que Shell, por ejemplo, es mucho menor que cualquier petrolera de ese tamaño, ¿no? Lo que se paga en la industria petrolera a nivel internacional es mayor que lo que se percibe en petróleos mexicanos, y yo creo que pues nunca deberíamos buscar la homologación por lo bajo, sino buscar más bien que el resto de los sectores económicos del país hubiera un incremento salarial. No olvidemos que México es uno de los países con mayor desigualdad, y mucho tiene que ver con la precarización que ha sufrido el empleo
a raíz de los años 80 sobre todo, ¿no? Entonces, me parece eso importante señalarlo. Y lo que también, como bien dices, es en la cuestión del sindicato, yo espero que este gobierno haga lo que me parece sobre todo las administraciones pasadas panistas dejaron pasar, que es atacar de raíz el corporativismo sindical. Ahora hay una reforma laboral que va a propiciar que se vaya desmantelando este corporativismo que por lo demás ha estado en la base de la construcción del Estado mexicano, y cuando ha habido sindicatos importantes que se han apartado de esta lógica corporativa, ha habido grandes represiones. No olvidemos en los años 50, los ferrocarrileros y los propios trabajadores petroleros en 1946 fue descabezada la dirigencia sindical, la lucha del maestro Rafael Galván en los 70, en fin. El Estado mexicano no está acostumbrado a tratar a los sindicatos de una manera distinta a la lógica corporativa. Esperemos. ¿Por qué? Porque ahora sí se haga, porque eso va a permitir tener procesos más eficientes al interior, ¿no? Hoy en día en México, y es una singularidad, los sindicalizados son las plazas, no los trabajadores. Si uno ingresa a una empresa en una plaza que se considera sindicalizada, automáticamente uno está sindicalizado, ¿no? Eso solo ocurre, creo, en México, tal vez en otros países, y eso tiene que cambiar, y sin duda va a ser más eficiente la operación, porque entonces los puestos ya los va a definir quien ocupe los puestos, la administración, y no como ocurre hoy, al menos en Pemex, que es el sindicato quien decide quién ocupa qué plazas. No es más por ese lado de la eficiencia operativa que me parece importante que haya un desmantelamiento de este corporativismo. Doctor, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. Muy buenos días, Alejandro. Doctor, no estaríamos hablando, como se diría coloquialmente, pues darse un balazo en el pie. Sobre todo en la parte, están tratando de apoyar a Pemex, ¿no? Inyectándole mucho dinero, pero también planteando una refinería que no sabemos pues qué tan bueno sea en estos momentos, y más cuando han habido voces que dicen que pues no era viable, no era muchísimo dinero gastado y 3 años era muy poco. Y aparte también pues por este tipo de decisión que también lleva un golpeteo por parte de calificadoras. Ya Citigroup ayer decía que pues se podía prever una disminución otra vez por parte de Moody's, y aparte del sector empresarial diciendo que pues no hay como algo concreto en este plan de negocios. Sí, mira, yo diría 3 cosas. La parte de la inyección, yo diría que el término no es el adecuado. Yo diría más bien que es una devolución, ¿no? Porque da la idea de que Petróleos Mexicanos no le aporta al Estado y en cambio recibe. Lo que pasa en realidad, como decíamos hace unos minutos, le aporta más del 100% de su rendimiento de operación. Entre 1993 y 2016, el promedio de las aportaciones de Pemex al fisco fue 110% de sus utilidades, ¿no? Entonces yo más bien diría que en estricto sentido se le está devolviendo parte de ese 10% exagerado. Es posible aportar 100%, imaginemos que a nosotros nos quitan 100% de nuestro salario para impuestos, no tendríamos dinero para nada, ¿verdad? Entonces, efectivamente, para mí me parece más una devolución de lo que se le cobró ya exageradamente a Petróleos Mexicanos, que tiene un régimen fiscal que solamente en el mundo es comparable al de Sonatrach, de Argelia y algunos proyectos de Gazprom, ¿no? Entonces, sí, perdón. Perdón, doctor, entonces claro. quedaría, digamos que en el olvido esta reestructuración que hace el presidente junto con varias instituciones bancarias por $8,000 millones, me parece que era. No, esa línea es una línea de crédito que se utilizará en caso de ser necesario, ¿no? Porque hay... pero sigue vigente, vamos, así seguirá ahí latente. Así es, exactamente. Entonces es un poquito como decirte, bueno, si necesitas, aquí está esta línea de crédito hasta el límite que tú dispongas, ¿no? Pues bueno, esa es la parte que te decía, para mí es más una devolución que una inyección de capital. Incluso hay que recordar que el Estado tiene pendiente una deuda con Pemex derivada de la reforma energética. El artículo 6º transitorio constitucional establecía, como suena lógico, que a Pemex se le resarciera el justo valor económico de las inversiones hechas en las áreas que no retuvo una ronda cero, y esos son 70,000 millones de pesos conforme a una estimación que hizo PEP en 2015, o sea, son 70,000 millones de pesos de 2015, que obviamente en términos nominales ya serían más en pesos de este año, y esa deuda aún está pendiente, ¿no? En todo caso,
podríamos etiquetar estas inyecciones de las que te han hablado o como el resarcimiento, aunque no se les llame así, de esa deuda, o como una devolución de ese pago en exceso que hizo Petróleos Mexicanos. Ahora, en el lado de la refinería, a mí me parece que lo importante que debería tener en cuenta este gobierno es que lo fundamental es el objetivo estratégico de reducir la dependencia del país en materia de combustibles. Nuestro país tiene, en términos nominales, la capacidad de generar el 58% de la demanda interna. En términos reales, como hemos visto los números, esta se ha oscilado entre el 35 y 40%. Eso, conforme a la literatura, Consejo Mundial de la Energía y demás entes especializados, se considera estar en una situación de vulnerabilidad, es decir, que sus decisiones de política energética se toman en otro lado y no en el país. Claro. Se aconseja que al menos se produzca en el país el 70% del consumo interno, y entonces sí hay una relación de dependencia, pero no de vulnerabilidad. Sí, claro. Eso me parece que esa aspiración se debe mantener, y más allá, por la vía de rehabilitar, como se ha dicho, y aquí habría que aclarar si esa rehabilitación es solo hacer regresar a manejar eficientemente el diseño original, o reconfigurar, que me parecería lo mejor, para producir combustibles más limpios, por un lado. Claro. Después sí hay que incrementar, yo sí creo que hay que incrementar la capacidad instalada de producción del Sistema Nacional de Refinación, pero, y ese es mi punto, no necesariamente tienen que ser dos bocas. A mí me parece que lo que está en proceso, la manifestación de impacto ambiental, los estudios de mecánica de suelos, deben ser el elemento final de toma de decisiones, y no veo por qué el gobierno tuviera que amarrarse una camisa de fuerza de 3 años, ¿no? Eso Así parece es. más un buen deseo que un objetivo razonable en términos de la industria. Sí, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios, sobre todo de mecánica de suelos, indicaran que construir una refinería ahí es mucho más caro de lo que se pensó originalmente y va a tomar más tiempo, habría que pensar otras opciones. Una de ellas es, a mi juicio, la más rápida, recuperar el proyecto de Tula, ahí hasta Barray. Así es, doctor Fluvio Ruiz, sin lugar a duda este tema seguirá dando mucho de qué hablar, es un tema muy amplio y si nos lo permite lo estaremos buscando próximamente para que nos ayude a entender toda la parte de este plan y para que nos aclare algunas dudas. Claro que sí, esperemos que pronto se publique ya el plan completo, la versión pública del plan completo, sí. Y eso nos dará materia para platicar de nuevo. Muchísimas gracias.